Mis padres quieren que una de mis hermanas menores y yo estudiemos arte. En mi vida pasada, mi hermana menor pensaba que bailar era demasiado agotador y eligió el examen de admisión a la universidad, así que no tuve más remedio que presentarme a la prueba de arte. Más tarde mi hermana menor obtuvo menos de 400 puntos en el examen de admisión y asistió a una universidad privada, mientras que yo entré con éxito en una escuela de arte. Y después de graduarme entré en la industria del entretenimiento, me convertí en un éxito instantáneo y gané premios uno tras otro. Mi hermana menor, consumida por los celos tras una discusión con nuestros padres, me apuñaló hasta la muerte. Renacida para una segunda vida, mi hermana menor elige el camino del examen de arte. Esta vez te toca ir a la universidad privada. Pero querida hermana menor, solo quiero decirte que sea cual sea tu elección, puedo vivir una vida más maravillosa que la tuya. Uno, en el estudio papá tómate y dice, a Lara, una de ustedes dos debería estudiar arte y la otra debería presentar el examen de admisión a la universidad. En estos años, la industria del cine y la televisión se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso. Los aspirantes a las carreras de arte pueden convertirse en actores tras graduarse, y los aspirantes a la universidad pueden convertirse en profesores. Contamos con recursos para apoyarlos, y seguro que alguno de ustedes tendrá éxito en el futuro. Con razón papá sabe también de cómo protegerse del riesgo. Al igual que en mi vida pasada, estoy sentado en el sofá pelando una naranja, esperando a que mi hermana menor elija primero. Mamá le acaricia el pelo con cariño y le dice, mira, no has podido quedarte quieta desde pequeña y siempre te quedas dormida en clase. Si decides aprender a bailar, no solo es divertido y nada aburrido, sino que también puedes vestirte elegante todos los días. ¡Qué bueno! Aunque practicar baile puede ser un poco agotador, una vez que domines las habilidades básicas, no tendrás problema. No te cansarás, bailes lo que bailes. Y es tan hermoso. El mejor amigo de tu papá, el tío Cedric, y su compañía de cine y televisión son muy populares ahora. Cuando te gradúes le pediremos que cree una película a tu medida y que te convierta en un éxito instantáneo. Mamá ha adorado a mi hermana menor desde que éramos niñas. Obviamente mi hermana menor nació solo un minuto después que yo. Pero en todo mi hermana menor elige primero, y solo lo que no quiere me queda a mí. Siempre dicen, eres la hermana mayor, es justo que dejes que tu hermana menor se encargue. Esta forma de ceder ha vuelto a mi hermana menor consentida, dominante y egoísta. Todo tiene que girar en torno a ella. Si no está contenta, llora, arma un escándalo e incluso amenaza con hacer cosas extremas. Al final, cuando la empresa de nuestros padres quebró, aunque usaba mi dinero para comida, ropa y otros gastos, estaba tan retorcida y celosa que me apuñaló hasta la muerte. 50 puñaladas en total. Fue por rabia, por odiarme hasta la médula, incluso el cielo pensó que estaba demasiado agraviado. Que mi madre me acosara y mi hermana menor me torturara hasta la muerte. Así que me dio una segunda vida. En esta vida, solo veré a mi madre hacer el amor y a mi hermana menor recibir su merecido. Ya no necesito complacerlos ni demostrarles nada. Quiero vivir para mí. Mi hermana menor accede de inmediato. Bueno, entonces elegiré ser examinadora de arte. Mamá y papá, mañana elijan al mejor profesor para mí. Definitivamente estudiaré mucho, practicaré las habilidades básicas con diligencia y sin duda, me convertiré en una gran estrella en el futuro y ganaré mucho dinero. Y luego compraré una gran villa en la cima de la montaña. En cuanto dijo esto, mis padres y yo nos quedamos un poco atónitos por un momento. Mi hermana menor tiene mucho miedo de pasar por momentos difíciles e incluso tiene que comer chocolate mientras toma medicamentos. Practicar las habilidades básicas del baile es extremadamente difícil, pero en un instante, también me di cuenta de que mi hermana menor también ha renacido. Mamá está feliz y la abraza. Mi querida Mira, ¿por qué eres tan obediente y sensata hoy? Mira levanta la barbilla triunfante y dice, de repente pensé que tener talento también es muy bueno. Bailar también ayuda a perder peso y a tonificar el cuerpo. Genial. Y pronto llegará una era de supremacía en el entretenimiento, y el trato a los artistas será muy alto. En ese momento, con la cultura de los fans, ganar dinero será más fácil que beber agua. Tras decir eso, me dedica una sonrisa provocativa. Esta vez, te toca ir a la universidad privada. Mis padres no entienden esta última frase.
Yo también finjo no entender. Y como es lógico, muestro una expresión de confusión, aunque más bien refleja mi habitual ternura y cariño. Que mi hermana menor pueda decidirse a soportar las dificultades también es bueno. Estudiar es bastante aburrido. Las hermanas deberíamos tener un solo corazón. Estudias danza bien y debutas como actriz. Yo también estudiaré mucho y entraré a una buena universidad para ser profesora. Si las hermanas trabajamos juntas, seguro que mamá y papá no se preocuparán. Mis palabras magnánimas complacen profundamente a mis padres, quienes asienten con frecuencia. También me elogian. Alara se está convirtiendo cada vez más en una hermana mayor. De niña, te gustaba especialmente pelear con Mira por cosas. Pero ahora ya sabes cómo dárselos. Así es, ustedes dos hermanas trabajan duro juntas. Tu mamá y yo contaremos con ustedes en el futuro. Estas palabras son una forma muy avanzada de acoso sexual. Usan el cariño familiar como pretexto y el amor como núcleo. Pero la esencia es manipularme para que me acerque a mi hermana menor. Solo así puedo obtener su amor. En mi vida pasada, me envolvieron sus dulces palabras y no me di cuenta de que estaba en un aprieto. En esta vida, usaré sus métodos para hacerle sentir este dolor. A las 3 de esa tarde mis padres llevaron a mi hermana menor de compras, diciendo que la gestión de la imagen es muy importante para los actores e ídolos. La ropa debía ser a la última moda, el bolso debía ser de edición limitada y las joyas debían ser las más trendys del momento. El guardarropa de mi hermana menor estaba repleto de joyas. Estoy leyendo un libro tranquilamente en mi habitación, y ella no se olvida de arrastrarme para presumir. Hermana, este bolso es el último modelo rosa de Hermès este trimestre. Soy la primera en casa en comprarlo. Mira estos tacones de cristal. Todos están decorados con cristales de Swarovski. Y pegados a mano. Cada par de zapatos es único. Cuando los use para bailar en el futuro, sin duda seré el más destacado. ¿Saben quién es el profesor de baile que mis padres me encontraron? Es Rowen, el famoso profesor de la industria. Varias de las mejores actrices graduadas de la escuela de medios son sus alumnas. Tiene muchísimos recursos, y también elogió mi excelente figura. Aunque empecé tarde, mientras tenga menos de 1, practique y estudie mucho, no habrá problema. TSK. Mamá y papá son muy parciales. En mi vida pasada, también me compraron ropa, pero era ropa básica y muy común. También dijeron que debía concentrarme en la práctica, y que vestirme para lucirme si acaso afectaría mi práctica. El profesor que me encontraron era un profesor de baile común y corriente, además de famoso. No era ni un punto bajo en la enseñanza. Si hubiera sido en mi vida pasada, habría estado tan celosa que casi habría llorado. Pero ahora solo sonrío levemente y hasta puedo alabarla. ¡Guau, hermana, qué feliz estás! Mamá y papá son muy buenos contigo. Entonces, hermana, debes esforzarte mucho. No dejes que sus esfuerzos sean en vano. En el futuro, también podré presumirles a mis amigos que mi hermana es una hermosa estudiante de baile y que será una gran estrella en el futuro. Mi hermana menor está tan orgullosa que se le subieron las comisuras de la boca a las orejas después de que la elogiara. Claro, he sido inteligente desde pequeña. No hay nada que no pueda hacer si quiero. Es solo bailar. Mira cómo lo domino fácilmente. Definitivamente seré la finalista en la celebración escolar en el futuro. Después de decir eso, me miró con desdén, con mi rostro sencillo y mis gafas negras de montura plana, y dijo con desdén: hermana, tu equipo también es muy completo. Realmente combina con tu temperamento. Tan anticuado. Porque ser anticuado es justo lo que quiero. Esta es la edad en la que los chicos y las chicas empiezan a tener sentimientos románticos. Solo vistiéndome con sencillez puedo evitar que me interrumpan mientras estudio. Pasé demasiado tiempo en la industria del entretenimiento en mi vida pasada y conocí a todo tipo de gente. Cuando ocupaba un puesto bajo tenía que socializar, adular, competir por recursos y decir palabras falsas. Pero cuando llegué a un alto cargo, me di cuenta de que solo era un pasatiempo para ricos, incluso cuando asistía a banquetes de negocios. Tenía tareas de ventas, así que detesto profundamente la industria del entretenimiento. Es extremadamente falso y repugnante.
Aunque mi hermana menor elija el examen de admisión a la universidad en esta vida, jamás entraré en la industria del entretenimiento. Ya que mi querida hermana menor toma la iniciativa de condenarse a sí misma, naturalmente me alegraré de verlo. En cuanto a mí, podría ascender a una posición alta en un círculo oscuro. La escuela es el lugar más sencillo donde uno puede ascender según sus habilidades. Así que, naturalmente, puedo ascender aún más. He leído muchas novelas sobre el Renacimiento, y ser el mejor en el examen de admisión a la universidad es realmente atractivo. Pero que me recomienden para la admisión es más cómodo. Puedo dedicarme a la investigación y el desarrollo universitario y convertirme en profesor cuanto antes, contribuyendo al país, que es lo que anhelo. Estudiar es una verdadera alegría. Antes era bueno estudiando, y ahora me siento aún más cómodo, como si hubiera descubierto las leyes que rigen el mundo. Todo parece simple y fácil. La física, que antes evitaba como una plaga, se ha vuelto más fácil que beber agua después de terminar 3 libros de ejercicios de física. Disfruto mucho más de las matemáticas, y todo tiene su prototipo en ellas. El chino también es muy bello, con poemas románticos antiguos y palabras tiernas. Incluso la amistad, que antes me resultaba problemática, ahora me resulta fácil. Renacer es como ir a una aldea de principiantes en el nivel completo, es simplemente muy divertido. Por supuesto, mi hermana pequeña también está muy contenta. Siempre habla sin parar de sus logros en la práctica durante la cena. Estirar las piernas me dolía tanto que sentía que se me rompían los ligamentos, pero lo aguanté. No solo no lloré ni armé un escándalo, sino que practiqué más series de las que me dijo el profesor. Hoy el profesor elogió mis splits y dijo que tengo un gran talento. Lo que a otros les toma 2 semanas aprender, yo lo dominé en solo 5 días. En pocos días hay una competencia de baile juvenil. Los campeones y subcampeones anteriores son todos alumnos de mi profesor. Dijo que puedo subirme a ese escenario en 2 años. Para entonces habrá coreografiado un baile para mí, haciéndome espectacular. Compraremos cobertura mediática y construiremos una imagen de genio, es lo último ahora. Sin mamá ni papá y con gran interés. No paraban de elogiarla por ser increíble, capaz y maravillosa. 5 Está bien que mi hermana menor presuma siempre, pero nunca se olvida de menospreciarme. Hermana, ¿por qué elegiste ciencias? Nunca has aprobado un examen de física. No puedes elegir ciencias solo para no memorizar libros. No eras inteligente, así que elegir ciencias es muy difícil de entender. El examen parcial es en unos días. Hermana, no puedes hacerlo tan mal o mamá y papá pasarán una vergüenza terrible en la reunión de padres. Deberías aprender de mí y estudiar más. El genio es 99% transpiración y 1% inspiración. No eres tan inteligente como yo, así que necesitas estudiar el doble. Con solo un pequeño logro, es tan arrogante que se le ve la cola al cielo. Ahora mis calificaciones en los exámenes son más de 30 puntos más altas que antes, lo que me sitúa en el nivel medio alto. No puedo mejorar tan de repente o sospecharán. Dicen que no hay que temer a los mejores estudiantes que obtienen calificaciones altas, sino a los mejores estudiantes que pueden controlar sus calificaciones. Ya soy un estudiante destacado. Solo respondo preguntas fáciles en el examen. Las difíciles las escribo en papel borrador y reviso las respuestas cuando el profesor revisa el examen. Fingía sentir con seriedad. Tienes razón, hermana. Debería aprender de ti y estudiar más. De ahora en adelante dedicaré 1 hora extra a estudiar por la noche. De hecho, también he avanzado en mis estudios. He aprobado el examen de física varias veces. Comparado con el notable progreso de mi hermana menor, aprobar el examen les pareció trivial. Dab respondió con indiferencia. Deberías dedicar más tiempo a estudiar en el futuro. No dejes que tu hermana te supere demasiado. Mientras tanto, mamá sonrió y le quitó el pescado de la panza, la parte más tierna, a mi hermana menor, diciéndole con cariño. Esta es la panza del pescado, la parte más tierna. Come más. Mira cuánto peso has perdido con el entrenamiento de estos días. Dile a mamá que quieres comer en el futuro y te lo prepararé. Mi hermana menor dijo con arrogancia, no puedo comer demasiado. La maestra dijo que necesito controlar mi peso y comer comidas bajas en calorías en el futuro.
Mamá asintió con una sonrisa. Bueno, todos comeremos contigo comidas bajas en calorías de ahora en adelante. Solo entonces mi hermana menor respondió con satisfacción y me dedicó una sonrisa triunfal, como diciendo, el mundo gira a mi alrededor. Si comen comidas bajas en calorías en casa, yo comeré fuera. Aunque mis padres son parciales, no escatiman en mi paga. Puedo usar la excusa de ir a la escuela de refuerzo para llegar tarde a casa, no sea que la vea matar 2 pájaros de un tiro. Quedé 6º en el examen parcial, 7º en la clase y 48º del grado. Subí más de 100 puestos en comparación con antes. En la reunión de padres, la profesora me elogió por mi gran progreso y me pidió que aprendiera de mí. También dijo que si seguía así, podría entrar en una universidad importante. Pero ni mamá ni papá asistieron a la reunión, pues acompañaban a mi hermana menor a ver la competencia de baile juvenil. Aunque no competía, dijo que quería que mamá y papá estuvieran con ella, así que fueron. Pero no pasó nada, porque estaba tan absorto resolviendo las preguntas importantes que escribí las respuestas sin querer en el examen. Esa noche mi hermana menor vino a lucirse con un vestido de hada voladora hecho a medida. Hermana, ¿te queda bien el atuendo? Lo admiré con seriedad y asentí. Pareces un hada con ese vestido naranja. Tu cintura también se ha adelgazado mucho, qué bonita. Con este atuendo ni siquiera necesitas zapatos. Atarte unas cintas alrededor de las piernas te hace parecer una hada, qué hermosa. Mi hermana menor levantó la barbilla triunfante, por supuesto. Esta tela no es común porque es seda cara que refleja diferentes colores con la luz. Mamá y papá no asistieron a la reunión de tus padres hoy. ¿Estás triste? Solo un aviso. Hermana, tus futuras reuniones de padres también serán así. Después de todo, tendré estudios, competencias y presentaciones frecuentes en el futuro. Mamá y papá dijeron que me acompañarían siempre que pudieran y me llevarían a conocer a personas mayores y jefes de la industria del entretenimiento con antelación. Varios directores han dicho que me nombrarán actriz principal en sus dramas en cuanto me gradúe. Al verla creerlo con tanta sinceridad, casi no pude contener una sonrisa. Al fin y al cabo es la industria del entretenimiento y todo, desde arriba hasta abajo, es pura farsa. Ahora mismo con papá teniendo dinero y contactos, claro que le dirán esas cosas en la cara. Pero cuando mi hermana se gradúe, se dará cuenta de que siempre hay alguien mejor, y el capital de papá no les importará mucho. Pero está bien, mi hermana no tiene presupuesto. Quizás esta gran salida de la industria del entretenimiento sea justo donde prospere. Le deseo suerte para que se convierta en una gran estrella. 7. Renacer. Mi hermana realmente parece una persona diferente. No solo puede soportar las dificultades de la práctica de baile, sino que también ha aprendido mucho sobre dinámicas sociales y se ha hecho amiga de varias hijas de peces gordos. Con su dedo de oro incluso ha conseguido algunos buenos papeles. Justo cuando su carrera de baile empezaba a despegar, empezó a actuar en papeles pequeños y alcanzó cierta fama. Consiguió chofer, representante y asistente. Menuda ostentación. Frente a mí, es aún más arrogante, prácticamente mirándome con desprecio. De vez en cuando me menosprecia delante de nuestros padres. Con el examen de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, ¿por qué mi hermana no aprovecha el tiempo para estudiar? ¿Cómo puede seguir holgazaneando? No es por criticarte, hermana, pero sé que estás estresada y cansada. Pero no estás más cansada que mamá y papá, que estaban de guardia, o yo que trabajo sin parar, practicando baile y grabando. Incluso estudio en el coche. No pienses en pedirle a mamá y papá que te paguen la universidad si repruebas el examen. Su dinero está reservado para mis películas en el futuro. En su vida pasada, la razón por la que fue a una universidad privada no fue que nuestros padres no quisieran gastar dinero en una mejor escuela para ella. Sus calificaciones eran simplemente pésimas. Solo obtuvo 200 menos algo en el examen de admisión. Su inglés era pésimo y se negó a estudiar en el extranjero. Así que no tuvieron más remedio que pagarle una universidad de primer ciclo, con la intención de transferirla a una mejor institución más adelante. Pero en la universidad, acosó a sus compañeros y casi la expulsan. Luego salió con un delincuente, tuvo 3 abortos y nunca le importó estudiar. Finalmente nuestros padres se arruinaron por mala gestión, y tuve que mantener su extravagante estilo de vida.
Durante varios años, fui quien mantuvo a toda la familia. Seguí filmando sin parar, trabajando hasta el cansancio, durmiendo menos de 3 horas al día y recurriendo a inyecciones cuando ya no podía más. Seguí en la industria solo porque actuaba bien y sabía desenvolverme en el mundo del espectáculo. Comparada con esa versión de mí misma, mi hermana ahora vive una vida de lujo. ¿Y mi actitud relajada? Es todo por ella. Solo haciéndola sentir segura puedo quitármela de encima. Sonrío y asiento. Está bien. Todavía faltan 3 meses para el examen. Me aprovecharé del último mes. Mi hermana se burla con desdén y burla. Te sobreestimé. Tu progreso anterior fue solo suerte. He trabajado mucho más duro que tú. Solo espera a que me aplaste. 8 personas se vuelven arrogantes cuando son complacientes. Tras interpretar la versión adolescente del protagonista en un drama exitoso, mi hermana se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, con su mirada pura y sus ojos llorosos que parecían contar historias. Aunque su actuación no fue perfecta, su personaje era adorable. Además, su representante supo cómo crear una imagen de bailarina estudiantil de primer nivel, así que estaba en todas partes en Internet. Pero la euforia solo duró 3 horas. Los paparazzi publicaron vídeos de ella vestida provocativamente, fumando mucho y coqueteando con hombres. Ascendió rápido, pero su caída fue aún más rápida. Mamá y papá se gastaron una fortuna contratando equipos profesionales para suprimir las noticias negativas y blanquear su imagen. Funcionó por los pelos. Pero ahora no puede actuar por un tiempo y tiene que concentrarse en bailar, con la esperanza de sacar una buena nota en el examen de arte y callar a sus detractores. Para ayudarla a bailar mejor, nuestros padres incluso contrataron a la profesora Rowen para que le diera clases particulares en casa. A menudo oigo a mi hermana gritar y llorar de dolor y presión. Además, tiene muchísimos detractores en línea que hacen memes de ella. Verla tan triste me pone de muy buen humor. Me premio con 2 juegos extra de ejercicios por la noche. El secreto para estudiar es simplemente practicar más. Resuelve el mismo tipo de problema 10,000 veces y tu cerebro calculará la respuesta en cuanto veas la pregunta. En exámenes anteriores, siempre me contuve para quedar entre el 15º puesto de la clase, entre los 50 mejores del grado y entre los 200 mejores de la provincia. Esta puntuación fue perfecta para el examen de recomendación. He mantenido un perfil bajo durante 2 años, todo por este examen. Al terminar, revisé mis respuestas 3 veces antes de entregar el examen. Como era de esperar, el esfuerzo dio sus frutos. Me convertí en la sorpresa del examen, sorprendiendo a todos con la mejor puntuación de la provincia. El director de la oficina de educación, los directores y los profesores acudieron en masa, enviándome saludos mientras presionaban para que me uniera a sus mejores universidades. Por primera vez sentí verdadera libertad. Pero en lugar de elegir Harvard, elegí el Instituto Tecnológico de Harbin. Mi ambición no es solo ser profesor. Quiero cambiar el futuro de nuestro país y dejar huella en la historia. Así aprovecharé al máximo esta segunda oportunidad. 9. Justo cuando me aceptaron en el Instituto Tecnológico de Harbin, salieron los resultados del examen de arte de mi hermana. La brillante bailarina, la mejor estudiante, no solo reprobó las mejores escuelas de medios, sino que ni siquiera alcanzó la puntuación de corte del segundo nivel inferior del examen de arte. Rompió a llorar al enterarse de los resultados. Después de gastar millones, nuestros padres parecían furiosos, sentados en el sofá en silencio durante horas. Después de su rabieta, mi hermana me fulminó con la mirada. Te ríes de mí, ¿verdad? ¡Qué orgullosa estás! No me fue bien porque tenía fiebre. No me sentía bien, no es culpa mía. Fue solo mala suerte. Si pudiera volver a presentarme al examen, sin duda estaría entre los mejores. No te hagas el engreído. El examen de admisión a la universidad es dentro de un mes. Y dicen que el examen de este año es difícil. Probablemente ni siquiera entres a un colegio comunitario. Me río y digo con calma, mamá, papá, ¿están libres este viernes? La escuela está organizando una reunión de motivación. El director quiere invitarte a hablar en el escenario. Mamá frunce el ceño y se niega incluso antes de escuchar con atención. Tu hermana tiene malas notas en el examen de arte.
Tu papá y yo estamos ocupados moviendo los hilos. No tenemos tiempo para una reunión de ánimo. Papá se frota la sien y suspira. ¿El director quiere que hablemos? ¿De qué? ¿Tienen que subir todos? Sonreí y negué con la cabeza. Claro que no. Porque hice el examen de recomendación y quedé primero en la provincia. Así que hablaré como el representante estudiantil más destacado. En un instante la sala quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Mamá, papá y mi hermana me miraron con los ojos muy abiertos, incrédulos. Examen de recomendación. Primer puesto a nivel provincial. Representante estudiantil excepcional. Cada una de estas tres cosas por sí sola es notable. Pero juntas son explosivas. Mi hermana reaccionó primero, señalándome la nariz y gritando, «Hermana, ¿estás loca? Ni siquiera piensas antes de mentir. Solo tienes envidia de que mamá y papá se preocupen por mí. Así que dices tonterías». ¿Estudiante recomendado? Primero en la provincia menos a nivel nacional. ¿Representante estudiantil destacado? Debes seguir soñando. Hay un límite a cuántas tonterías puedes soltar. Si de verdad fueras tan bueno, habrías conseguido el primer puesto en el examen de arte y la máxima puntuación en el de admisión a la universidad. Me reí entre dientes y saqué mi teléfono para abrir el foro de la escuela. En cuanto hice clic, apareció una ventana emergente con la noticia de Alara, de nuestra escuela, por su primer puesto en el examen provincial y su recomendación para el Instituto Tecnológico de Harbin. Hay 10 cosas más que se pueden falsificar, pero la página web de una escuela no. Normalmente el profesor ya habría contactado a los padres para felicitarlos. Pero como mis padres dejaron de asistir a las reuniones de padres y profesores después de la selección de la asignatura de Ciencias y Humanidades en segundo año, se supo que estaban trabajando en el extranjero y demasiado ocupados para volver. Así que la escuela asumió que aún no habían regresado y no los contactaron. Mamá y papá sacaron sus teléfonos rápidamente para verificarlo. Cuando vieron que era cierto, la cara de papá se iluminó al instante. Alara, qué grata sorpresa. Eres increíble. ¿Por qué no nos dijiste sobre el examen de recomendación? Te habríamos acompañado. Con razón eres tan capaz, como yo en aquel entonces. Incluso con las pruebas a la vista, mi hermana se negaba a creerlo y gritaba, es falso. Esto tiene que ser falso. Deben haber contratado a un hacker para manipular el sitio web. Mamá, ¿no es amiga tuya la subdirectora de la oficina de educación? Llámala para confirmarlo. Desenmascara el fraude de mi hermana. Mamá, obviamente tampoco me creyó. Sacó su teléfono, marcó el número y lo puso en altavoz. En cuanto se conectó, se escuchó una voz alegre. Señora Ira, estaba a punto de llamarla para felicitarla. ¿Cómo crió a una hija tan brillante como Alara? ¿Sabe lo que significa estar a solo 3 puntos de la puntuación perfecta en el examen de recomendación? En todos estos años, ella es la única que lo ha logrado. Es más que un genio. Y la verdad, con nuestra estrecha relación, deberías haberla traído antes para que nos conociera. ¿Cuándo estás libre? Quiero invitar a tu familia a cenar. Asegúrate de traer a Alara. Que mis hijos, que no sirven para nada, vean cómo es un genio. Mamá se quedó atónita un momento antes de murmurar, vale. Programaremos una cena después de terminar nuestro trabajo estos días. Después de colgar, la sala se quedó en silencio otra vez. Mi hermana se desplomó en el suelo, en shock. Mamá me miró atónita con el teléfono aún en la mano, y la sonrisa de papá era más blanca que un crisantemo en flor. El rostro que mi hermana había perdido, simplemente lo había recuperado. Ahora podían volver a mantener la cabeza alta. Reservamos el mejor hotel de la provincia, y vinieron todos nuestros familiares y amigos, incluso figuras importantes del círculo empresarial de mamá y papá. También había muchos niños de segunda generación, consentidos y con derecho a todo, en otros lugares. Pero delante de mí se portaron sorprendentemente bien, llamándome hermana y preguntándome por mis métodos de estudio, mi rutina diaria e incluso la marca de mis bolígrafos y papel borrador. Hoy en día, cuanto más prominente es una familia, más se preocupa por la educación de sus hijos. Mi hermana llevaba un vestido de noche a medida y de talla alta.
La belleza siempre es, y suele ser, el centro de atención. Pero hoy, yo con mi camiseta lisa y mis vaqueros, la eclipsé. Peor aún, a mamá y papá incluso les dio vergüenza y no la presentaron a nadie en toda la noche. Apretó los dientes con rabia, pero no se atrevió a armar un escándalo con tanta gente importante alrededor. Esperó a que fuera al baño y me siguió, siseando con furia. No creo que una buena universidad la hiciera especial, hermana. Las calificaciones solo importan en la escuela, no valen nada en el mundo real. Aunque reprobé el examen de arte, muchos directores dijeron que me contratarían después del examen de admisión a la universidad, al menos como tercera actriz principal. Dijeron que mi actuación es genial y que mi rostro es natural y tiene el potencial de ser una estrella en la industria del entretenimiento. Cuando gane el premio a la mejor actriz más joven y me convierta en un ídolo nacional, ganarás más en un día que en toda tu vida. Mientras tanto seguirás currando la escuela, solo un empleado corporativo después de graduarte. Ignoró sus provocaciones por mucho tiempo. Asentí con una sonrisa e incluso elogié el vestido que llevas hoy, es precioso. Su rabia no tuvo salida, como golpear algodón. Se enojó aún más, pero yo simplemente me lavé las manos y salí con una sonrisa serena. ¿Y la mejor manera de vengarme de mi hermana? Robarle toda la atención a mamá y papá. Banquetes con directores de oficinas de educación, fiestas de cumpleaños para hijos de magnates inmobiliarios, bailes de debut para herederas de medios, clases particulares para niños desmotivados de segunda generación. Mamá y papá estaban ocupados, pero siempre tenían tiempo para mí, asistiendo a estos eventos conmigo. Eran conexiones que antes anhelaban. Mientras tanto, la hermana que una vez fue adorada fue ignorada. Pasó de fingir enfermedades a faltar a la escuela y a tener citas a temprana edad, todo sin llamar la atención de sus padres. Naturalmente volvió a suspender el examen de admisión a la universidad. Con sus calificaciones en el examen de arte, solo pudo ingresar a una universidad privada de la provincia. A los 12 años por fin, mamá y papá volvieron a prestarle atención. Le quitaron la ayuda para ingresar a la universidad y planearon usar sus influencias para que ingresara a la mejor escuela de arte local. Pero ahora ni siquiera podía entrar a la universidad de menor categoría. Papá dijo con los dientes apretados, «Mira, ¿qué pasa? Dijiste que estabas estresada y con fiebre durante el examen de arte. ¿Y esta vez? Incluso con tus notas de arte apenas llegaste a 400. O repito el año o me voy a estudiar al extranjero». Sonrojada, mi hermana eligió el mismo camino que en su vida pasada. Iré a la universidad. El año que viene puedes encontrar contactos para transferirme a una mejor universidad. De todas formas, ya terminé el examen de admisión. Es el momento perfecto para empezar a filmar. Muchos directores dijeron que me despedirían en cuanto terminara el examen. Mamá y papá, confíen en mí una vez más. Me concentraré de verdad en filmar y pronto seré famoso, ganando mucho dinero. Entonces podremos fundar una empresa de medios. Y mamá podrá ser mi representante. Incluso las celebridades de nivel medio-bajo ganan millones por episodio de un programa de variedades ahora. Mi hermana sí que sabe cómo gastar promesas vacías. Con solo unas palabras convenció a nuestros padres, aunque seguían decepcionados con sus notas. Lo hecho está, y mi éxito ya les había devuelto el orgullo por la reputación académica de nuestra familia. ¿Y qué más puedo decir, salvo que nuestros padres son parciales? Aunque mi hermana reprobó los exámenes, aún así organizaron una cena con los mejores directores y guionistas de la industria. En mi vida pasada, cuando me fue bien en el examen de arte y en el de admisión a la universidad y entré en la tercera mejor escuela de medios de China, simplemente me dejaron en la escuela y me dijeron, estudia mucho, domina los fundamentos de la actuación y busca oportunidades más adelante. Fue mi compañera de puerta, que tenía contactos, quien me llevó a actuar como actriz invitada en papeles pequeños. Más tarde mi buena actuación llamó la atención de un director, lo que me llevó a recibir ofertas de cine constantemente y, finalmente, a ganar los premios a Mejor Actriz Revelación y Mejor Actriz. Recibí un aluvión de promociones y patrocinios. Mi hermana equivocadamente pensó que nuestros padres habían usado sus influencias para ayudarme y armaron rabietas en casa. En esta vida, no necesita luchar, nuestros padres harán todo lo posible por encontrarle recursos. Pero aún está por verse si son los adecuados.
Se espera que una universidad nacional de primer nivel alcance el 13. Está llena de destacados académicos provinciales y prodigios académicos. El ambiente de estudio es increíblemente intenso. La mayoría de sus compañeros son amables y directos. Su único defecto es que son un poco mimados y no se les da muy bien limpiar. Pero todos aprenden rápido y se adaptan rápidamente. Como estudiante destacado, he vuelto a la carga. Me despierto a las 6 de la mañana para leer en la biblioteca y me quedo allí después de clase. No puedo evitarlo, pero el campo aeroespacial es simplemente fascinante. No puedo parar, no pienso parar mientras otros estudiantes se enredan en romances en el campus. Me ofrezco como voluntario para ayudar a los profesores con experimentos. Claro, como novato solo puedo hacer tareas triviales como limpiar, investigar y contrastar documentos. Pero al menos estoy causando una buena impresión. Pensarán en mí primero cuando surja la oportunidad. La vida en el campus es ajetreada. Mi único tiempo libre es revisar las actualizaciones en línea sobre el proyecto de mi hermana. Naturalmente, cada vez que firma un guión importante o consigue el patrocinio de una marca, llama para presumir enseguida. ¿Conoces Borough Cosmetics? Es la marca de maquillaje líder en Estados Unidos, y ahora soy su portavoz global. También tengo una promoción de toallas sanitarias AR. ¿Sabes lo mucho que tienen de seguidores? Pronto será una marca conocida. Ya tengo 5 guiones en mano. Ninguno tiene papeles principales. Pero todos son personajes de primer amor, de White Moonlight. Dominará este nicho. Una belleza natural como la mía es rara en la industria. Aunque sigo siendo una estrella en ascenso, ya gano millones. Hermana, no es por menospreciarte, pero nunca me alcanzarás en esta vida. Me río entre dientes con miedo. Claro, lo que te haga feliz. He oído que filmar es duro. Tienes que colgarte de cables y grabar escenas de temporada baja con condiciones climáticas extremas. Cuídate. Mi hermana se burla con desdén. Eres una perdedora, hermana. Ya te he aplastado y ni siquiera te das cuenta. Sonrío. ¿Para qué malgastar energía en batallas verbales? Actualmente soy la primera en mi programa aeroespacial, con la mentoría de un destacado profesor de aeroespacial y rodeada de compañeros de élite. Y destinada a moldear el futuro de nuestro mundo. ¿Y ella? En el mejor de los casos, nunca será más que una simple actriz. Conseguí un proyecto clave con mi profesor. Mientras que mi hermana consiguió el papel principal en un drama de éxito de taquilla, irónicamente el mismo que me contactó en mi vida pasada, y lo rechacé. Este equipo era famoso por acosar sexualmente a los recién llegados, desde jefes de iluminación hasta directores. Ningún actor, hombre o mujer, estaba a salvo. La pequeña fortuna y los contactos de nuestros padres no pueden proteger a mi hermana si está desesperada por ascender. Pronto el rodaje comenzó sin contratiempos. Como era de esperar de una producción adinerada, el drama dominó las búsquedas más populares durante un mes consecutivo. Mi hermana era aclamada como la nueva promesa de esta generación. Su arrogancia alcanzó nuevas cotas, fanfarroneando en los vídeos, lo suficientemente avergonzada, que incluso visitó mi escuela durante un rodaje. En otros campus, la habrían acosado. Pero en mi universidad, esperó media hora debajo del laboratorio sin que nadie la mirara 2 veces. Tu universidad está llena de patanes que no ven la tele ni se conectan a internet, se burló. Ya soy famosa en el extranjero con nombres como Una vez menos, Menos 1000, Menos tuya, belleza. Mi tarifa para un programa de variedades es de 5 millones por episodio. ¿Sabes lo que significa eso? No digas que no te cuido. Déjalo ahora y sé mi asistente. Te pagaré 10.000 al mes. Me eché a reír. No, gracias. Me va bien en la escuela. Sonrió triunfante. Y sin preguntarte ni decírtelo. Mamá y papá ya están procesando tu baja. Querida hermana, te dije que las buenas notas no significan nada. Ahora tendrás que hacerme recados. Harás lo que yo te diga. ¿Bromean? ¿De verdad podrían mis padres sacarme de la escuela? Quizás en otra institución, pero no aquí. No solo suspenderían, sino que además serían investigados y amonestados. Pocas empresas superan una auditoría exhaustiva.
Poco después, mamá y papá regresaron con cara seria. Antes de que mi hermana pudiera regodearse, papá la interrumpió. Tu hermana no puede ser tu asistente. Tu mamá lo hará. Ya basta, tengo asuntos de la empresa que atender. Vámonos. Mamá me miró con expresión de confusión antes de arrastrar a mi hermana, que estaba furiosa, al coche. No. Quiero que mi hermana sea mi asistente. Dejaré de filmar si no me salgo con la mía. Espetó papá con frialdad. Basta. Deja de armar un escándalo. Deja de hacerlo si quieres, nadie te obliga. Mi hermana se quedó callada al instante. Ella no es tonta. Sabía que algo debía salir mal con su plan. 15. Hablando de cosas buenas que vienen de dos en dos. Justo después de completar impecablemente el proyecto que me asignó mi profesor, lo que me valió un puesto en su equipo de investigación más importante, se supo que mi hermana se había caído y lesionado mientras colgaba de un cable durante el rodaje. En su vida anterior, la actriz principal había sufrido la misma lesión. La razón fue que la esposa del director la descubrió teniendo una aventura, y el jefe de iluminación, que era su hermano en La ley de los menos, manipuló su aparejo. En su vida pasada mi hermana salía con un delincuente, se embarazaba y abortaba repetidamente, así que no prestaba atención a las noticias del mundo del espectáculo. Ahora, se rompió 7 costillas. Empezó a forjarse una imagen de actriz dedicada en la industria, con trolls pagados que la elogiaban sin parar, lo que la catapultó directamente a la fama. Originalmente solo planeaba ver cómo se desarrollaba el drama, pero entonces mi hermana se equivocó al decir que me extrañaba y pedirme que la cuidara en el hospital. A primera vista parecía una petición normal, y como acababa de terminar mi proyecto, pensé que mi profesor podría aprobarlo. Pero estaba a punto de darle esa satisfacción. Con el dinero de los premios de varios concursos, contacté a los paparazzi más importantes de la industria y a los representantes de varias actrices emergentes del mismo nicho que mi hermana. Juntos filtramos todos los secretos sucios del equipo, de arriba a abajo. Todo se basaba en favores sexuales. Internet quedó conmocionado. Esto era pura corrupción moral. Era un comportamiento criminal. Como actriz principal, se reveló el vídeo de mi hermana siendo infiel con el director. La depravación exhibida hizo que el festín haitiano, una referencia a una famosa orgía de clase alta y baja, pareciera insignificante en comparación. Mi hermana ascendió rápido, pero cayó aún más rápido. Antes de que le dieran de alta, la policía acudió a su sala para interrogarla sobre contratos yin-yang, fraude contable y otros delitos. Felicidades a mi hermana, que se ganó una década tras las rejas. Aunque salga, será más repudiada que odiada universalmente. La empresa de nuestros padres también fue denunciada por lavado de dinero, soborno y falsificación de cuentas. Mi padre cargó con la culpa, alegando que mi madre no sabía nada. Mi madre gastó una fortuna contratando a los mejores abogados, 3 millones en honorarios, para reducir una condena de menos de 6 años a 3. Se podría decir que valió la pena. A los 16 con la familia en bancarrota y mi madre sumida en deudas. Se acordó de mí y vino a mi escuela, esta vez con un semblante humilde y lloroso. Alara, eres la única que puede ayudarme a salvar a tu padre ahora, dijo. Conozco a algunos jefes con contactos en el gobierno. Esta noche ven a cenar conmigo y conoce a uno de ellos. Era profesor y le encanta la gente culta. Con tus notas tendrás mucho de qué hablar. Te lo prometo, solo es una cena. Te llevaré de vuelta a la escuela enseguida. Soy tu madre, nunca te hizo daño. ¿De verdad quieres dejar que tu padre se pudra en la cárcel? Fingí dudar antes de asentir. Bueno, te acompaño después de la escuela. Mamá, asustada, asintió con entusiasmo. Te espero en la puerta de la escuela. Una madre normal jamás le haría daño a su hijo, pero la mía era diferente. Ya había visto a mi hermana acostarse con alguien para conseguir papeles. En esta vida, yo estaba aquí para presenciar sus tácticas de acoso y el karma de mi hermana. Efectivamente, en la cena de esa noche 3 hombres lujuriosos de mediana edad nos miraban a mamá y a mí como presas. Mamá llevaba un kianzán con medias negras, haciendo de seductora, y no dejaba de incitarme a beber, llenándome el vaso una y otra vez. Fingí tomar unos sorbos, luego fingí marearme y me desplomé sobre la mesa.
Mamá permaneció allí fría, observando a los hombres acercarse. Sus ojos estaban llenos de veneno. Si no fuera por ti, mi esposo y mi hija no estarían en prisión. Lo arruinaste todo. Harás lo que sea necesario para salvar a tu padre, aunque solo haya una pequeña esperanza. Antes de que terminara, la puerta fue derribada de una patada. La policía armada irrumpió, esposando a todos, incluida a mamá. Abrí los ojos y le sonreí, poniendo drogas en un cordel para obligar a tu propia hija a tener relaciones sexuales. Dije señalando la cámara de la esquina, además de grabarlo. Esos son al menos 10 años de prisión. Mamá finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, gritando de rabia. ¡Monstruo! Debería haberte estrangulado al nacer. Y tu madre, no puedes hacerme esto. Irás al infierno. Arderás en el infierno por esto mientras las sirenas se apagaban. Me quedé junto a la ventana con una copa de vino, viendo cómo se alejaba el coche de policía. Sonreí con suficiencia, mi querida madre, ya he vuelto del infierno, ahora les toca a ellos irse. Mi madre decía que mi hermana menor nació para disfrutar de una vida tranquila. Siempre usa preciosos vestidos de princesa, tiene a alguien que la atienda para comer y beber, e incluso necesita que le limpien el trasero después de ir al baño. También me advirtió que debía servir a la princesita como una esclava, si no, me dejarían vagando por la calle. En la ceremonia de mi 18º cumpleaños, mi hermana me empujó con fuerza contra la jaula de una bestia feroz que actuaba en el circo. Un tigre furioso me despedazó y me quedé paralizado en la cama. Ofelia se burló de que mi actuación en el circo era horrible y que necesitaba más práctica, mientras que mis padres me culparon de haberme buscado el desastre y dijeron que al final, tenía que depender de su apoyo. Cuando quise que mi hermana pagara el precio, me encerraron y me dejaron a mi suerte. En el cumpleaños de mi hermana, prendí fuego a las sábanas y perecí con la familia Damien. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día de mi próxima ceremonia de menos edad. Hermana, tu vestido de noche es precioso, ¿puede probárselo la princesita? Mi hermana Ofelia hizo un gesto de detención frente a mí. Soy la princesita de la familia, ayúdame a ponerme el vestido. Al oír la voz parlanchina, sentí escalofríos en la espalda. Me costó mucho recobrar la conciencia. Me miré en el espejo del tocador con un rostro hermoso y sin rastros de mordeduras de bestias feroces. En mi última vida, después de prender fuego a las sábanas y morir con la familia Damien, Dios me permitió renacer. Y renací el día de mi ceremonia de la menguante edad, el comienzo de mi miseria. Al ver que la había ignorado, Ofelia me empujó al suelo. Atenea, ¿en qué sueñas despierta? ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Date prisa y sírveme el vestido. Agarré el dobladillo de su falda y me levanté de inmediato, mirando a mi hermana princesa de menos de 17 años presumiendo de su altivez. Fruncí los labios y sonreí. En mi vida anterior, simplemente me negué a intercambiar vestidos con ella. Me guardaba rencor y me invitó a ver al tigre en el escenario. Como no prestaba atención, abrió la jaula y me empujó dentro, provocando que el tigre me mordiera vivo y me dejara lisiado. En esta vida, no puedo aliviar el odio que siento a menos que la mate. Princesita, ¿cómo es posible? Mi hermana te pondrá el precioso vestido de princesa enseguida. ¿Cuál te gusta? Te lo compro. El rostro de Ofelia estaba lleno de orgullo. Quiero ponerte el vestido azul de sirena. Quítatelo y pónmelo. Hoy quiero ser una hermosa princesa sirena. Sonreí y asentí. La Zuli se quitó el vestido, se lo puso y subió la cremallera de la espalda. Al ver que seguía vistiéndola como siempre, Ofelia me ayudó a estirar las manos y levantar las piernas con mucha comodidad. Después de cambiarse, no olvidó abrir la ventana y apartarse para que le tomara fotos. Estábamos en el 6º piso, y todo el escenario del circo se veía de un vistazo. Las feroces bestias que aparecerían más tarde en el escenario habían sido metidas en jaulas y llevadas a un lado. Mientras le enseñaba a posar para fotos hermosas, intentaba contener el odio que sentía por querer tirarla por la ventana y matarla. Pero pensando en el amor que mis padres sentían por mi hermana, si me precipitaba a matarla, sin duda no tendrían piedad, y tal vez incluso me harían pagar con mi vida. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, las condiciones familiares no eran buenas. Después de darme a luz, casi se divorcia de mi padre.
Un año después, cuando nació mi hermana, el negocio de mi padre despegó. Todos pensaban que mi hermana era una estrella de la suerte y la adoraban hasta el extremo. Mi madre decía que mi hermana nació como una princesa y disfrutó de una buena vida. Siempre usa hermosos vestidos de princesa, tiene a alguien que la atienda para comer y beber, e incluso necesita que le limpien el trasero después de ir al baño. Y yo solo era su sirvienta. Mi padre me advirtió que debía servir a su princesita como una esclava, de lo contrario me dejarían vagando por la calle. Mi padre quería que fuera una buena cenicienta para mi hermana princesa, y que estuviera contenta con mi suerte. Pero no sabía que ahora era una bruja negra que había salido del infierno. Al observar a la complaciente Ofelia, se me ocurrió una idea audaz. No era suficiente para hacerla pagar con su vida. Si la empresa familiar quebraba, ¿podría seguir disfrutando de esos lujosos tratamientos de princesa sin buena fortuna? Por ser tan lenta, ¿me has tomado la foto? Ofelia se apoyó en la ventana con impaciencia y me miró con enojo. Miró el escenario del circo por la ventana y dijo con indiferencia: mamá dijo que el equipo de circo fue invitado del extranjero y que hay bestias feroces caminando sobre una cuerda floja en el aire. Empieza pronto, bajemos a echar un vistazo. Ya empieza. Me puse otra ropa y una mirada feroz brilló en mis ojos. Entonces bajemos. Mamá es tan buena conmigo y me preparó un regalo maravilloso. Al oír esto, Ofelia se detuvo en seco y me dijo con insatisfacción: soy la princesita de mamá, mamá debe quererme más que nadie. Aceleró el paso y caminó hacia adelante, luego susurró de nuevo: ¿de qué estás orgullosa? Solo eres mi sirvienta. La miré con la espalda encorvada y no dije ni una palabra, seguí su camino hasta el escenario. En la sala, todos los familiares y amigos habían llegado, esperando el comienzo del circo. Entre las exclamaciones de la multitud, los actores del circo bailaron sobre una pelota y me enviaron felicitaciones de cumpleaños por mi próxima ceremonia de cumpleaños, lo que provocó constantes elogios de todos. En mi vida anterior, estaba tan fascinado por el espectáculo circense que no noté cómo el rostro de Ofelia se iba deformando de celos. Ahora, al girarme, la vi sujeta del brazo de su madre y mirándome con frialdad. Su mirada feroz hacía que a todos les diera escalofríos. Resultó que temía que le quitara a su madre y que ya no fuera la única princesita de la familia. ¿Competir conmigo en esta supuesta rivalidad femenina? En mi vida anterior, le dijo a mi madre que estaba dispuesta a participar en combates de bestias por ella. Y mi descerebrada madre se creyó sus tonterías y pensó que era demasiado confiada y que merecía quedar lisiada. Ridículo, eso era una corrida de toros en la antigua Roma. ¿Tu familia peleaba con tigres? Creo que Ofelia no me tiene celos, sino que es mala por naturaleza. Hermana, hay una jaula por allá, vamos a ver al precioso tigrecito que te preparó mamá. Hermana, mira, el pequeño tigre está durmiendo. En mi vida anterior, Ofelia me convenció para que lo viera con el pretexto de que era un regalo de mi madre. También me mintió diciéndome que el pequeño tigre estaba durmiendo. Cuando me incliné para mirar, abrió la puerta de la jaula y me empujó con fuerza contra ella cuando no estaba prestando atención. Ya que te gusta tanto ver espectáculos de circo, puedes pasar un buen rato con el pequeño tigre. Esta mujer insidiosa también cerró la puerta con llave, tiró un trozo de carne ensangrentada y se fue. Tras oler la sangre, el feroz tigre la engulló. Después de comer, me miró fijamente y se abalanzó sobre mí con cautela. Por mucho que me resistiera, no pude detener el ataque de una bestia que llevaba 10 días o medio mes hambrienta. Hice todo lo posible por pedir clemencia con la esperanza de que mis padres, que veían mi miserable situación a mi lado, abrieran la puerta de la jaula para salvarme. Pero ni siquiera me miraron, diciendo que era un alborotador y que me había atrevido a provocar el desastre sin tener la capacidad. Fue el personal del circo quien escuchó el rugido del tigre y mis gritos, me rescató y me envió al hospital de urgencia. Pero mis padres seguían charlando y riendo con mi hermana, viendo la siguiente función de circo. Cuando desperté, estaba desfigurado y tenía una mordedura grave en la parte inferior del cuerpo. Quedé incapacitado permanentemente y solo podía quedarme en cama. Solo entonces llegaron tarde Ofelia y mis padres. Tomó la muñeca de su madre y ordenó que la actuación de su hermana en la lucha contra las bestias fue realmente horrible. Esfuérzate más la próxima vez y haz algo diferente para mí. Mis padres también me miraban con resentimiento, como si les hubiera hecho perder el tiempo.
Cuando propuse que mi hermana fuera penalmente responsable, mi madre se volvió inteligente. Tu hermana solo tiene 17 años. No puedes hacer nada al respecto. Le pediré que se disculpe contigo y este asunto se acabará. No intentes perjudicar a mi princesita solo por tu discapacidad. Al escuchar las desgarradoras palabras de mi madre, me pareció extraña, como si la conociera por primera vez. Aún recuerdo con claridad las despiadadas palabras de mi padre. Ahora que tienes una discapacidad, tendrás que depender de nosotros para que te cuidemos en el futuro. No seas tan hipócrita. Todos somos familia. ¿Qué sentido tiene buscar responsabilidades? Mi hermana murmuró a regañadientes, pero nunca oí la palabra disculpa. Más tarde mi condición se agravó y quedé paralizado y mal. Mi sueño de la vida universitaria fracasó y estuve en trance todo el día. Nunca volví a verlos junto a mi cama, pero a menudo oía las risas de su familia de 3 en la sala. Cuando quería que el mayordomo me sacara a pasear, mi madre me lo impidió. Eres una persona discapacitada y te has convertido en un monstruo horrible. No salgas a asustar a mi princesita. Finalmente mi madre también despidió al mayordomo que me cuidaba, queriendo dejarme solo para que me las arreglara solo. Pero no sabía que antes de irse, le pedí un encendedor. En la ceremonia de entrega de los 18 años de Ofelia, el fuego ardió toda la noche y perecí con toda la familia Damien. Pero seguía sin querer. ¿Por qué no podían darme un poco de amor? 3. Ahora entiendo que algunos padres solo eligen el derecho de darte a luz, pero no asumen la obligación de amarte. El amor más fuerte del mundo sigue viniendo de dentro. Aunque nadie te quiera, puedes ser feliz amándote bien. En esta vida jamás me dejaré llevar por la humildad y la impotencia, ni me dejaré sepultar en el fuego. Vi un rastro de crueldad en el rostro insidioso de Ofelia. Cuando la oí decir que quería llevarme a ver al pequeño tigre, acepté sin dudarlo. Ofelia, a ti también te gustan los pequeños tigres, ¿verdad? Acerquémonos para verlo juntos. Una expresión de sorpresa y culpa cruzó el rostro de Ofelia, pero tiré de su muñeca con fuerza, impidiéndole dar ni un paso atrás. En ese momento todos se sintieron atraídos por la maravillosa cuerda floja, y nadie se daría cuenta de que Ofelia y yo mirábamos al tigre tras bambalinas. Además, ya había despedido a la gente del circo con antelación. Mientras el público aplaudía, abrí la jaula con sigilo y empujé a mi hermana con fuerza dentro. Sus gritos fueron ahogados por los vítores. Palmeó la jaula y gritó a gritos: «Atenea, sácame rápido, aquí hay bestias feroces que me van a comer». Cuando estuvo agotada de tanto llorar, abrí lentamente la puerta de la jaula para dejarla salir. No había ningún tigre allí. Ya había vuelto a colocar la jaula. Empujar a Ofelia solo pretendía que sintiera la misma desesperación e impotencia que yo en ese momento. Así que también sabía que las bestias hambrientas y feroces se comerían a la gente. Al ver a Ofelia cojeando de miedo, la consolé rápidamente. «Hermana, ¿no querías ver al pequeño tigre? ¿Qué tal estuvo? ¿Fue divertido?» Ofelia levantó la cabeza sorprendida, y me miró con fiereza. «Lo hiciste a propósito. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Voy a decírselo a mamá y papá y dejar que te echen de la familia Damien». Ofelia corrió llorando. Su maquillaje era horrible como el de un fantasma. Pero ella no se dio cuenta en absoluto. Mamá y papá, Atenea, me encerraron en la jaula y me dieron de comer al tigre. «Tienes que defenderme. Atenea, ¿cómo te atreves a tratar así a mi princesita? Creo que estás harta de vivir». Mi madre levantó la mano furiosa para golpearme, pero me la quité fácilmente. De verdad creía que una esposa rica y consentida podía tener más fuerza que una chica que había hecho trabajos sucios y agotadores durante 18 años. A mi padre le importa más la imagen. Justo ahora, al ver a Ofelia avergonzada y sucia, mi madre clamaba por golpearme, ganándose el desprecio de todos. Entre ellos estaba el oficial al mando que había invitado. Y ahora el rostro de mi padre también parecía algo desagradable. Ofelia observó cómo el padre que tanto la había mimado permanecía en silencio y no la ayudaba a darme una lección. En un ataque de ansiedad, hizo un berrinche. «Papi, ¿acaso no soy tu princesita favorita? ¿Por qué no me ayudas a darle una lección a Atenea?
Quiero que se arrodille en el suelo y ladre como un perro. Vi cómo Ofelia actuaba con arrogancia, como una tonta, gritando a quienes la menospreciaban y ordenándoles que se arrodillaran y la llamaran princesa. Mi madre seguía animándola suavemente a que se acercara. Princesita, te llevaré a cambiarte de ropa y a retocarte el maquillaje. Ignoremos a esta gente. Pero lo que Ofelia oyó fue que su madre le pedía que se tragara el orgullo. Como una loca se abalanzó sobre mí. Después de que la esquivé cayó al suelo. Ya basta, dejen de armar un escándalo. No hay tigres en el circo de hoy. Mi padre le gritó a Ofelia por primera vez. De hecho, cuando bajé a ver el circo, el tigre ya había sido retirado con antelación. Durante la función, el actor también dijo que el tigre estaba enfermo y se lo habían llevado. Así que cuando todos oyeron las palabras de Ofelia y la vieron llorar y armar un escándalo, fue como una broma. Sin embargo, para salvar las apariencias de mi padre, me acerqué a él y le dije con dulzura que si me dejaba incorporarme a la empresa como su asistente para aprender a administrarla, lo ayudaría a resolver esta farsa. De lo contrario, con el temperamento de princesa de Ofelia, no se calmaría en un buen rato. Mi padre me miró con expresión complicada y asintió. Ayudé a Ofelia a levantarse y le susurré al oído, ¿sabes que hoy papá te ha preparado una fiesta de emparejamiento? Hay muchos hombres guapos de familias adineradas. Si no quieres hacer el ridículo, ven conmigo. En efecto, el rostro de Ofelia se quedó paralizado. Delante de los forasteros, sobre todo de los hombres guapos, le encantaba darse aires, fingiendo ser una princesa elegante y hermosa, fantaseando con que todos los príncipes caerían rendidos a sus pies. Por desgracia, estaba destinada a la decepción. Porque después de llevarme a Ofelia aquel día, aún conservaba algo de la última dignidad de mi padre. Al día siguiente me preparé para ir a la empresa a ser asistente de mi padre. Cuando recogí mis cosas y estaba a punto de salir, mi madre me miró sorprendida, y cuando supo que iba a hacer prácticas, se mostró despreocupada. ¿Vas a ser asistente de tu padre en la empresa? No te hagas ilusiones. La compañía quedará en manos de Ofelia. Una vez que te cases siendo una chica, serás como agua derramada. Quédate en casa y cuida de tu marido y tus hijos. ¿Cómo te atreves a codiciar lo que le pertenece a mi Ofelia? Solo estás soñando. Al ver el rostro orgulloso de mi madre, pensé que nuestra familia tenía miles de millones de dólares en activos. Aunque nuestra familia está en el negocio de los chips, la inversión en I+D es enorme y hay muy poco efectivo disponible en los libros. ¿Por qué debería ser tan holgazán como tú? Voy a la empresa a aprender. ¿Qué puedes hacerme? Tras decir eso, me apresuré a tomar el autobús. Sin embargo, mi madre estaba furiosa. Sal de aquí. Si te atreves a volver, te rompo las piernas. Eso era justo lo que quería. Para mi madre, la familia siempre prioriza a la princesa. Cuando no estudiaba bien, decía que el ruido que hacía hojeando libros por la noche era demasiado fuerte y perturbaba su descanso. Es ridículo. Yo dormía en el lavadero de la sala, y ella vivía en una lujosa habitación de princesa. ¿Acaso tenía una audición excepcional? Cuando tuvo un amorío en el instituto y la dejaron, mi madre me pegaba, diciendo que había seducido al chico. Por Dios. Quería un romance entre profesor y alumno. ¿Qué tenía que ver conmigo? En resumen, en esta familia, están la hermana princesa, la madre parcial y el padre despiadado. No hay lugar para mí. Cuando llegué a la empresa, mi padre estaba en la oficina pidiendo que alguien me convenciera de irme. La secretaria de mi padre me insinuó indirectamente, de forma indirecta, que solo era un graduado de la preparatoria y no sabía nada. Así que debería sentarme en mi escritorio y jugar con el móvil. Menudo chiste. No vine a vigilar la puerta. Después de haber entrado 8 veces a la oficina de mi padre, por fin lo vi. ¿No me prometiste que aprendería de ti? Ahora estás faltando a tu palabra. Mi padre encendió un puro y me miró con desdén, entrecerrando los ojos. ¿Qué puede hacer un estudiante de preparatoria? Dejarte entrar a la empresa ya te da prestigio. No seas tan insistente. Creo que eres tú el desagradecido. En ese momento, la secretaria de mi padre corrió y entró en pánico con un contrato. Malas noticias, señor Damien.
Hay un problema con la cooperación con este cliente alemán, y el empleado que habla alemán está de baja hoy. Si no solucionamos hoy los asuntos relevantes del acuerdo de cooperación, rescindirán la cooperación con nosotros y la empresa perderá más de 10 millones de alemanes. ¿Qué va? Casualmente lo hablo. En mi vida anterior, cuando estaba paralizado en la cama y no podía hacer nada, usé el aprendizaje para adormecerme. Aprendí muchas cosas. Es más que suficiente lidiar contigo. Vi a mi padre perder la paciencia con los empleados en la reunión y nadie se atrevió a intervenir. Pero dije sin prisa, hablo alemán. Puedo comunicarme con el cliente para implementar los asuntos de cooperación pertinentes. Toda la empresa se rió. Pero al instante siguiente hablé alemán con fluidez. Nadie se atrevió a decir nada. Quienes entendían estaban asustados y quienes no, intimidados. Mi padre me miró con seriedad por primera vez y me dijo que si no resolvía el problema, me echarían de la familia Damien. Todos pensaban que solo estaba de mal humor y bromeando, pero yo sabía que hablaba en serio porque me echó de casa el mes pasado solo porque le hablé demasiado alto a mi hermana. Estuve 2 días deambulando antes de volver a casa y casi me agreden mientras dormía en un banco del parque. Ahora me recuperé y con la ayuda de la secretaria, tuve una conversación larga y agradable con el cliente alemán. Al final, el cliente cambió de opinión y firmó el acuerdo de cooperación final con nosotros. Tras este incidente mi padre me tuvo en mejor opinión y empezó a permitirme incorporarme a la empresa para aprender con otro presidente. Aprender no basta. En realidad, no vine aquí solo para aprender. Para derribar un elefante no basta con hacerle cosquillas. 5. Después de trabajar un tiempo en la empresa, entraba y salía de varios departamentos a diario y pedía el té de la tarde para los empleados. Todos se llevaban bien conmigo. Además aprendí muchos secretos por ser la hija del jefe. Resultó que la tecnología de chips de la empresa de mi padre era solo un producto semiacabado. Al principio siguió a su mentor, el padre de Kael, y se dedicó principalmente a la investigación de la tecnología de chips de interfaz cerebro-computadora. Tras obtener ciertos resultados, mi padre quiso vender la tecnología a extranjeros. Tras ser rechazado por su maestro, el padre de Kael, solicitó en secreto una patente con parte de la tecnología y montó su propio negocio. Y este chip de interfaz cerebro-computadora, al implantarse en el cerebro humano, puede controlar los dispositivos del cuerpo según la consciencia cerebral, como permitir que los pacientes con prótesis se muevan libremente. Una tecnología de chip tan importante solo estaba en manos de una persona, el mentor de mi padre, el padre del señor Kael. Pero él había fallecido hacía más de 10 años. Así que aunque mi padre ha invertido mucho en I+D, no ha podido investigar la tecnología clave. Pero me enteré de que se había producido un gran avance en la tecnología de chips en el laboratorio de investigación de mi padre. Encontró a varios inversores más e iba a discutir la cuestión de la cooperación accionarial en un restaurante sin siquiera contratar a una secretaria. Seguí a mi padre en secreto al restaurante. Efectivamente había varias caras conocidas que había visto el día del circo. Me uní al equipo de camareros gracias al dinero. Al servir la comida me quité la ropa de camarero y me senté junto a mi padre para contarle la verdad. Al verme mi padre se enojó de inmediato y me pidió que saliera a avisar a la cocina para que sirvieran la comida. Pero no sabía que había instalado un micrófono oculto bajo la mesa. Por la reacción de mi padre, supe que había algo sospechoso en este asunto de cooperación y participación. Cuando iba a ponerme los auriculares en un rincón para escuchar a escondidas los detalles específicos de la cooperación de mi padre, me dieron un golpe con un garrote. Al despertar, estaba suspendido en el aire de una cuerda, y un hombre corpulento estaba de pie frente a mí, mirándome fijamente con ferocidad. ¿De qué cooperación habla tu padre? ¿Qué avances has logrado con la tecnología de chips robados? Si no quieres morir, dímelo rápido. Es un desastre. No he disfrutado de riquezas, pero he asumido toda la culpa. No sé nada. Te equivocaste de persona. Giré el cuello herido y miré al hombre fuerte que tenía delante. De hecho, no había muchas posibilidades de ganar en una confrontación con un enfrentamiento desfavorable. ¿Eres un competidor matón o uno de los antiguos socios de mi padre? Cuando la otra parte oyó la palabra socios, una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Parecía que había acertado. Cállate. ¿Crees que te voy a pegar?
La otra parte levantó el puño con rabia. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró un hombre apuesto con una sonrisa. Xiao, no seas tan violento con las chicas. Déjala caer primero. Al ver al tigre sonriente frente a mí, fruncí los labios. Por fin llegaste. No en vano di a conocer ampliamente el gran avance en la tecnología de chips. La sonrisa del hombre se congeló y luego se rió a carcajadas. Tienes mucho coraje. ¿No temes que te mate para vengar a mi padre? Creo que no hay necesidad de andarse con rodeos al hablar con gente inteligente. En mi última vida, oí a mi padre hablando por teléfono en la sala, confirmando si el padre de Cale realmente había sido asesinado y si se había encontrado la tecnología principal del chip. Resultó que cuando mi padre quiso vender la tecnología al extranjero a espaldas del padre de Cale, se enfureció tanto que lo mató en su coche. Después, robó la tecnología de chips que le había dejado el padre de Cale para fundar una empresa y amasar una fortuna. Pero sin dominar la tecnología principal y bajo la constante presión de la competencia, la empresa se encontraba en una situación precaria. Al ver ese rostro tan parecido al del padre de Cale, sonreí. Si tienes la tecnología clave, puedo ayudarte. ¿No estamos del mismo lado? 6. Me temo que la decepcionaré, señorita Athena. No tengo la tecnología básica del chip de mi padre. El tigre sonriente me miró con indiferencia. ¿De verdad? Como hijo suyo, no puedes entenderlo. La provocación no funciona conmigo. Respondió con una sonrisa, aparentemente sin prisa. ¿Así que ya dejaste atrás la venganza de sangre? Ahora mismo mi padre podría haber sacado la tecnología clave que encontró y estar brindando con Ángel Investorister. ¿Conseguirá que la empresa aparezca en la lista Fortune Global 500? ¿Será posible? ¿De verdad hay alguien incapaz de investigar una tecnología de chip tan trivial? Un poco de retórica provocadora con algo de agallas aún funciona. El tigre sonriente frente a mí dejó de sonreír falsamente, y su rostro se puso rojo y luego blanco. Bien, uniré fuerzas contigo. Después de todo, no moriste en un incendio en tu vida anterior. ¿Quieres morir con remordimientos de nuevo en esta vida? Así que supiste de la noticia del incendio de la familia Damien en tu vida anterior. Así que también renaciste. Tratar con gente inteligente es mucho más sencillo. Después de regresar, eliminé el bicho que había quedado en el restaurante. Cuando supe que mi padre había obtenido los datos clave del padre de Cal de aquel entonces y dominaba la tecnología del chip central, no pude evitar golpear la pared. La sangre manaba por ella. Rápidamente la vendé y le tomé una foto para enviársela a mi hermana. Era una carrera contrarreloj. No podía dejar que mi padre diera una conferencia de prensa para anunciar esta tecnología. Así que era hora de confiar en la fuerza de mi hermana Opelia. También le envié fotos mías trabajando en la empresa con mi padre estos últimos días. Incluso un vídeo de mi padre elogiándome delante de los empleados. Hermana, papá me adora. Cuando me lastimé la mano, él mismo me la vendó. Temiendo que mi hermana fuera demasiado racional, incluso la llamé para contarle personalmente lo mucho que papá me quería. Y como era de esperar, al oír esto, estrelló su teléfono contra el suelo, furiosa. Eso no fue suficiente. También les dije a ella y a mamá que papá me acompañaría en un viaje de negocios mañana. Al oír esto, la pareja madre-hija impidió que mi padre saliera ese mismo día, llorando y acusándolo de ser infiel y tener una amante afuera. Ofelia incluso amenazó con suicidarse si salía. Hicieron un escándalo en el alféizar de la ventana, fingiendo saltar, y así atrajeron a los vecinos. Pero mi padre estaba decidido a irse a la rueda de prensa. Ordenó a sus guardaespaldas que encerraran a mamá y a mi hermana en casa y salió a toda prisa, con cara de enfado. Al ver a mi padre llegar a la rueda de prensa, apreté el teléfono. Opelia, parece que no eres tan importante para papá después de todo. Entre 7 y 20 minutos después, justo cuando mi padre estaba a punto de firmar el acuerdo de transferencia de tecnología con los inversores, el periodista que había contratado se levantó y preguntó: ¿Tiene algún caso clínico de implantación de este chip en el cerebro humano? Por supuesto, sabía que mi padre no tenía ningún caso clínico aplicado con éxito. Antes los pacientes con discapacidad y chips implantados apenas podían mover sus prótesis utilizando únicamente señales cerebrales. Así que quería ver cómo procedería con esta colaboración.
Justo entonces, una chica con piernas protésicas se tambaleó al pararse frente a los periodistas. Perdí las piernas en la secundaria, pero poder hacer pruebas en resonancia magnética. La sala médica de Damien ya es una gran bendición y ahora puedo moverme con libertad, correr y saltar no me suponen ningún problema. Damien es muy amable con nosotros, los niños con discapacidad, tan cariñoso como un padre. Gracias, papá. La niña habló entre lágrimas. Mi padre aprovechó la oportunidad para ganarse su favor, secándole las lágrimas y abrazándola con cariño. Rápidamente grabé un vídeo y se lo envié a Ofelia. Efectivamente, en 10 minutos, llegó al lugar con un vestido de princesa. Papi, ¿no soy tu princesita favorita? ¿Por qué trajiste a Athena a la conferencia de prensa? ¿Quién es esta chica que te llama papi? La cara de mi padre se ensombreció al ver a Ofelia haciendo un berrinche en público sin ningún decoro. Intentó avisar a seguridad para que la sacaran. Cuando Ofelia vio que su padre intentaba echarla, arrebató y destrozó las cámaras de los reporteros, sumiendo la escena en el caos. Desvergonzada. Estás seduciendo a mi padre. Soy su princesita favorita. Te arrancaré la cara. Mientras los guardaespaldas se llevaban a Ofelia, esta miró fijamente a la chica discapacitada en el escenario. Como mi querida hermana tenía ese impulso, decidí ayudarla. Soborné a los guardaespaldas para que la soltaran en secreto y la empujé hacia el escenario. Con un pesado vestido de princesa, Ofelia perdió el equilibrio tras subir corriendo al escenario y cayó sobre la chica discapacitada. La niña entró en pánico e intentó levantarse, pero Ofelia se aferró con fuerza a su pie. Las dos forcejearon, y Ofelia logró arrancarle la prótesis, dejando al descubierto sus muslos, cátaros y plantas de los pies blancos. La escena se sumió en un silencio absoluto, seguido del rápido clic de los obturadores. Ya tenía el titular de la noticia listo: Dami y Sayo usan a una persona sin discapacidad como si fuera una persona discapacitada en una conferencia de prensa para falsificar un avance en chips. Mi padre nunca había encontrado los supuestos datos clave. El gran avance en la tecnología de chips fue solo una artimaña para engañar a socios e inversores. Cuando le envié la grabación intervenida a Cal, el hijo de su padre, dijo que la dirección de la investigación de mi padre era completamente errónea. Así que toda esta conferencia de prensa fue una farsa de principio a fin. Después del incidente encontré en privado a la chica con discapacidad. ¿Cómo estás? No hay heridas, ¿verdad? Afortunadamente todo seguía bajo control. Al llegar a casa, mi padre montó en cólera con Ofelia e incluso la abofeteó. Al enterarse de que Ofelia había interrumpido la conferencia y arruinado la cooperación de mi padre, mi madre me miró con crueldad. Atenea, incluso conspiraste contra tu propia hermana. ¡Qué crueldad! Mamá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mi hermana se negó a creer que Ate estuviera en un viaje de negocios e insistió en armar un escándalo. ¿No es porque la has estado malcriando? Mi padre le espetó a mi madre al oír esto, señalándole la nariz. La has consentido demasiado, llamándola princesa todo el día. Ahora sí que se cree de la realeza. Mi padre siempre había consentido a esta pareja de madre e hija. Era la primera vez que lo veía discutir con ellas. Me senté tranquilamente en el sofá a observar el drama. Ofelia se desplomó en el suelo, sollozando con la mano sobre la mejilla, insistiendo en que no había sido su intención. Mi madre se puso nerviosa y arremetió contra mi padre. Tú fuiste quien dijo que Ofelia era nuestra estrella de la suerte y quisiste consentirla como a una princesa. Después de todos estos años, apuesto a que tienes una amante afuera, por eso nos menosprecias a Ofelia y a mí. Papi, ¿ya no soy tu princesita? Son unos idiotas. Me hicieron perder la cooperación y armar el escándalo, ¿y aún se atreven a hablar? El rostro de mi padre se congeló visiblemente furioso, y con ira hizo un gesto para que los echaran. Mi madre se lamentó: maldito bastardo. Vi lo que le pasó al padre de Cal cuando mataste a tu mentor. Si me tratas así, te llevaré conmigo. Mi padre se quedó paralizado. Nunca imaginó que mi madre lo había visto conduciendo para matar a su mentor. Tras mi falsa demostración de persuasión, la ira de mi padre se calmó y les habló con dulzura a la madre y a la hija, pero yo sabía que no era sincero, pues efectivamente les había sido infiel con la secretaria de la empresa.
Contraté a un investigador privado que descubrió que tenía un hijo y una hija con ella, ambos de tan solo 10 años, justo en edad de ser consentidos como princesas. Mi padre fingió calma y consoló a Ofelia y a mi madre, pero al jalar a mi madre para que se sentara en el sofá, una foto se le cayó del bolsillo del traje, una foto familiar de él, la secretaria y sus 2 hijos. Mi madre cogió la foto con incredulidad, aferrándola con fuerza mientras sus ojos se enrojecían al instante. ¿Así que esta es tu amante? ¿Los niños ya son tan grandes? Damien, llevo casada contigo tantos años, apoyándote en los momentos difíciles, ¿y así es como me tratas? Mi madre abofeteó a mi padre como una loca. Ofelia miró fijamente la foto de la hija de la amante vestida de princesita, con el rostro lleno de incredulidad. Le exigió una explicación a su padre gritando y llorando. Mi padre la abofeteó de nuevo, haciéndola caer al suelo. Al ver cómo trataban así a su princesita, mi madre luchó con fiereza contra mi padre. Mientras se peleaban, no me quedé de brazos cruzados. Saqué mi teléfono a escondidas para transmitir el drama en vivo a los internautas. En medio del caos, mi padre empujó accidentalmente a mi madre contra la esquina de una mesa de té. Su cabeza se golpeó con fuerza, sangrando profusamente. Ofelia se arrastró llorando, abrazando a su madre y subiéndole el pantalón a mi padre, rogándole que la salvara. Pero vi claramente que mi padre lo hizo a propósito. Probablemente deseaba que mi madre estuviera muerta. Finalmente unos internautas de corazón más débil llamaron a una ambulancia. Al llegar, Ofelia preguntó con desesperación, «Papá, ¿cómo puedes ser tan cruel con mamá? ¿Ya no soy tu princesita favorita?» 9 o 3 horas después, sacaron a mi madre del quirófano. Sufrió daño cerebral severo y entró en coma, quedándose en estado vegetativo. Ofelia, aún con su vestido de princesa, lloró junto a la cama. Luego se volvió hacia mí gritando, «Es culpa tuya. Envenenas nuestra relación con papá. Me engañaste para que interrumpiera la conferencia de prensa para que papá nos odiara. Quieres a papá solo para ti. Sigues soñando». Ofelia aún vivía en un cuento de hadas. Pero tu padre te abandonó. Si no, ¿por qué tendría a otra princesita con otra? Al oír esto, Ofelia no pudo aceptar la verdad. Gritó junto a la cama de nuestra madre hasta que las enfermeras la sacaron a rastras. Denuncié a mi padre a la policía en secreto con pruebas en vídeo de su violencia doméstica. Debido a su infidelidad y abuso, lo demandé para dejar la casa sin nada. Como mi hermana era menor de edad, heredé todos los bienes familiares tras una cuidadosa planificación. Además, el escándalo que mi madre reveló antes de entrar en coma sobre mi padre, que había asesinado a su mentor y plagiado patentes tecnológicas, causó indignación pública. Durante el interrogatorio policial, mi padre confesó. Fue condenado a cadena perpetua. Uno nunca despertaría, y el otro nunca saldría libre. Sin nuestros padres, mi hermana deliró. Su vestido de princesa, manchado de sangre y roto. Antes me trataba como a una sirvienta, ahora era su única guardiana. La dejé al cuidado de un mayordomo y no volví a visitarla. Kael, el hijo de su padre, me informó que por fin había descifrado el paso clave en la tecnología de interfaz cerebro-computadora. Logramos un avance importante en la tecnología central y comenzaron los ensayos clínicos con pacientes. Los años pasaron volando. Sufrimos innumerables fracasos, pero trabajamos día y noche. En esos años, estudié medicina en la universidad mientras aprendía tecnología de chips con Kael en el laboratorio. Conocí muy bien la desesperación de estar paralizado en mi vida pasada. En esta vida, quise aportar valor y ayudar a pacientes con discapacidad. Finalmente nuestros esfuerzos dieron frutos. Cuando el primer paciente jugó al bádminton con nosotros usando prótesis, Kael y yo lloramos de alegría. Solicitamos patentes, celebramos una exitosa conferencia de prensa y anunciamos la tecnología para beneficio de la humanidad. Grandes corporaciones e incluso fuerzas extranjeras acudieron en masa a colaborar o comprar la tecnología, pero nos negamos. Nuestro amor puro pertenecía a nuestra patria. Después de graduarnos, nuestra empresa prosperó, pero entonces Ofelia escapó de casa. Rompió las ventanas de un coche, robó un vehículo y se fue a toda velocidad por la carretera, viéndome en la puerta de la empresa. Pisó a fondo el acelerador y se abalanzó sobre mí. Me atropellaron repetidamente, pero sobreviví de milagro.
En el hospital perdí la consciencia varias veces, mientras oía a los médicos decir que el paciente necesita una amputación para sobrevivir. ¿Quién firmará? ¿Familia? ¿Me queda alguno? 10. Soy la familia. Firmaré. Era la voz de Kael tan cálida como siempre, pero mis párpados estaban demasiado pesados y volví a quedar inconsciente. Al despertar, Kael me sujetó la mano con fuerza, con el rostro lleno de culpa. Athena, todo es culpa mía. No supe protegerte. Las lágrimas me caían en la mano mientras hablaba. Intenté consolarlo con una voz ronca. ¿Por qué llorar? Sigo viva. Ahora puedo probar nuestras nuevas prótesis. Volveré a caminar y jugar al bádminton contigo, quizá incluso te instale resortes para clavarte el chatelquet en la cabeza. Kael lloró con más fuerza, aunque solo bromeaba. En serio, nunca había consolado a un hombre. Podría parar. Aunque perdí las piernas otra vez con la tecnología de Kael, podía moverme con libertad. En cuanto a Opelia, la buscaban por infracciones de tráfico e intento de asesinato. Conduciendo el coche robado a toda velocidad, se estrelló contra una barrera de seguridad. El vehículo explotó y ella murió quemada en las llamas. Nadie puede ser una princesita para siempre. Sé tu propia reina. Fin.